Mi hermano nos extendió una invitación para impulsar nuestra llegada, por lo tanto, no seremos responsables del alquiler ni de los gastos de servicios públicos. Por lo tanto, dependemos de ti, Ashley. Trabajo en el sector financiero y mi esposo, a quien todos conocen como Bob, es un mecánico de automóviles. Actualmente, residimos en la casa de mi infancia. Al decir, casa de mi infancia, no me refiero a que mis padres aún vivan allí. En realidad, mi casa familiar tiene una larga historia como empresa familiar donde mi padre alguna vez ocupó el puesto de director ejecutivo. Tengo un hermano que inicialmente fue preparado para hacerse cargo de la empresa de mi padre. Obtuvo una licenciatura en economía durante la universidad y, además, estudió administración de empresas en el extranjero, en la Universidad de Oxford. A su regreso a los Estados Unidos, trabajó junto a mi padre durante varios años. Finalmente, mis padres buscaron abrazar sus años de jubilación y se mudaron a un lugar como Aspen, Colorado, aparentemente disfrutando de su vida tranquila rodeados de la naturaleza, dejando a mi hermano a cargo del negocio familiar. Mis padres me confiaron la casa familiar. Mi esposo y yo tomamos la decisión de residir allí. La ubicación de la casa es bastante conveniente, con excelente acceso al transporte público, situada a solo 5 minutos a pie de la estación de tren. Además, las instalaciones comerciales, hospitales y escuelas están a poca distancia. Pensando en cuando nuestros hijos dejarán el nido, imaginamos una vida cómoda en este sentido. Estoy agradecida de que mis padres me confiaran esta casa, ya que estábamos planeando expandir nuestra familia y vivir contentos. Sin embargo, nunca anticipamos que nuestras vidas tomarían un giro tan inesperado debido a un incidente en particular. Después de mudarnos a esta casa, mi suegra comenzó a visitarme con frecuencia. Sabiendo que mis padres tenían un negocio, ella a menudo preguntaba sobre su situación financiera y hacía preguntas como, «Hola Ashley, ¿cuánto en bienes tienen tus padres? ¿O cuánto heredarás cuando tus padres fallezcan?» Su persistente interés en estos asuntos me dejó con una sensación de disgusto. No quería ser demasiado directo en mi respuesta, así que respondí, «Me pregunto si». Nunca pensé realmente en eso, así que no sé. Ya recibí la casa, por lo que es posible que no reciba dinero. Aunque intenté ignorarlo con una respuesta alegre, ella insistió en que no puede ser cierto, ¿verdad? Mis padres tienen más de 60 años y nunca se sabe lo que podría pasar. Debieron haber discutido sus bienes contigo en ese momento. Me convencí de que ella estaba apostando por la riqueza de mis padres a pesar de saber la cantidad real que heredaría. Elegí permanecer en silencio creyendo que era mejor no compartir esta información con mi suegra o mi esposo, quien era cercano a ella. Sin embargo, ocurrió un incidente inimaginable después de esto. De repente, sin previo aviso, mi suegra y la familia de mi cuñado se mudaron a nuestra casa. Alrededor de las 8 a.m. de un día festivo, el timbre sonó inesperadamente. Cuando abrí la puerta, me encontré con trabajadores de mudanza perplejos y confundidos. Pregunté por qué estaban aquí los trabajadores de la mudanza y, para mi asombro, mi suegra y la familia de mi cuñado se pararon frente a mí sonriendo. Declararon casualmente, «Vamos a estar viviendo aquí a partir de hoy, así que por favor cuídennos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante su audacia. Justo en ese momento, mi esposo se despertó y, cuando le pedí que me explicara la situación, respondió de forma nodular, «¿Cuál es el problema si mamá y los demás se mudan a esto? La casa es tan espaciosa que deberías poder dejar algo de espacio». Ya me sorprendió el hecho de que ahora compartiéramos nuestra casa, pero mi cuñada agregó otra declaración impactante, «Fuimos invitados por tu hermano Ashley desde que nos llamó. Como resultado, no pagaremos alquiler ni servicios públicos, así que contamos contigo, Ashley». Como si eso no fuera suficiente, mi cuñado se tomó la libertad de entrometerse en varias habitaciones sin permiso, declarando, «Esta habitación tiene buena luz solar, así que dánosla. Bob, por favor, mueve todas las cosas». Salí al pasillo y me sentí mareado después de este intercambio. Esta es mi casa, pero casualmente están abriendo habitaciones y tratando de reclamarlas como propias. La familia de mi suegra y mi cuñada han estado mostrando una falta de sentido común desde hace algún tiempo, especialmente mi cuñada, quien previamente había rebuscado en mi bolso sin permiso. Si las cosas siguen así, se apoderarán de mi habitación. Ya es suficiente. Esta es mi casa.
¿Por qué te comportas como si fueras dueño de este lugar? He llegado a mi punto de ruptura. Quería que todos se fueran. No soy alguien que pierda la compostura o levante la voz con ira, pero que estas personas se mudaran a la casa que mis padres me dieron sin permiso y la trataran como si fuera suya era algo que no podía tolerar. Perdí el control de mis emociones y les grité a los tres. Sin embargo, lo que pasó después fue completamente inesperado. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Tú eres quien debería salir. En el momento en que esas palabras fueron pronunciadas, sentí un dolor agudo en mi mejilla. Espera, ¿me habían abofeteado? Me tomó unos segundos comprender la realidad de la situación. Me quedé atónito, incapaz de creer lo que acababa de pasar, con nada más que un dolor punzante en mi mejilla. ¿Por qué recibí un aviso legal de un abogado? ¿Era necesario escalarlo a este nivel? Mi esposo, quien parecía entrar en pánico y no anticipó que tomaría medidas tan drásticas, se acercó a mí con la intención de llegar a un acuerdo debido a su preocupación por su imagen pública. Pensó que ser demandado sería mentalmente perjudicial para ellos. Claramente, querían evitar involucrar a los abogados a toda costa. Sin embargo, no estaban dispuestos a renunciar a su estilo de vida actual, por lo que probablemente planeaban persuadirme para que les permitiera seguir viviendo en mi casa. Pude ver a través de las intenciones de mi esposo, como si estuvieran en la palma de mi mano. Sin embargo, no tenía intención de ceder a sus demandas. En respuesta a mi postura firme, mi esposo finalmente estalló en ira. Olvidando que estaba en el trabajo, gritó, «¡Ya basta! ¿Te estás dejando llevar solo porque somos un poco deshonestos? No puedes actuar tan alto y poderoso. Vuelve a cómo estaban las cosas ahora y deja al abogado». A pesar de su arrebato de furia, no tuvo efecto en mí. Por el contrario, me sentí molesto por su llamada telefónica, pensando, ¿quién cree que puede apoderarse de la casa de otra persona, sin importar lo que diga o que tan fuerte grite? Mi determinación se mantuvo inquebrantable. Si continuaban agachándose allí, de hecho, tomaría acción legal. Lo dejé claro por teléfono. Mi marido siguió levantando la voz, pero decidí ignorarlo y colgar. Lo consideré una pérdida de tiempo y, además, ya había discutido el divorcio con mi abogado. Cuando llegué a casa, noté que las llamadas de mi suegra y mi cuñada habían desaparecido. Sin embargo, sabía que sus intenciones eran únicamente discutir un acuerdo y deseaba evitar más pérdida de tiempo. Decidí bloquear sus números para evitar llamadas adicionales. Después de eso, por orgullo y temor a ser demandados, la familia de mi esposo hizo las maletas y abandonó la casa. Posteriormente, intervino el abogado y las negociaciones de divorcio se desarrollaron sin problemas. También contraté un servicio de limpieza para restaurar mi casa a su condición original. Finalmente, pude regresar a mi casa, impecablemente limpia, separada de la familia de mi esposo. Vivir en un alquiler mensual era cómodo, pero vivir en mi propia casa era, sin duda, lo mejor. Aunque la casa mostraba signos de desgaste en algunos lugares, sabía que necesitaba considerar renovaciones en el futuro cercano. Consulté con mi padre, quien me presentó a un contratista confiable, así que comencé a explorar opciones para la renovación. Vivir solo era innegablemente cómodo. Estaba libre de la presión de cualquiera. Podía descansar en el sofá sin que me regañaran y comer lo que quisiera sin que nadie me juzgara. Mientras disfrutaba de mi vida actual, recibí una llamada de mi exmarido por primera vez en 3 meses. Al principio, dudé en contestar el teléfono porque no reconocí el número. Sin embargo, al reconocer la voz, mi estado de ánimo se desplomó. Era mi exmarido, de quien me había divorciado hace 3 meses. Incluso nos habíamos comprometido a través de nuestros abogados a no volver a contactarnos nunca más. Entonces, ¿qué quería él ahora? Además, había cambiado su número de teléfono únicamente para llamarme, lo que me pareció extraño. Independientemente de cómo lo mirara, habíamos acordado legalmente no volver a vernos ni comunicarnos nunca más. No quedaba nada que discutir, así que le dije con severidad que por favor no me contacte más. Justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, él imploró, «Espera un minuto, por favor, solo necesito que escuches un momento». Rogándome, comenzó a hablar sin mi consentimiento. Aparentemente, la empresa de mi exmarido estaba lidiando con una grave crisis financiera.
Se había decidido que su salario se reduciría. La salud de su suegra se estaba deteriorando, dejándola incapaz de trabajar, y su cuñada y su esposo no podían contribuir a los gastos porque él carecía de un empleo estable. Su cuñada hacía malabarismos con varios trabajos a tiempo parcial, pero la mayor parte de sus ganancias se utilizaban para pagar los gastos de su cuñado. Deudas, su situación era terrible. Mientras escuchaba su súplica, no pude evitar pensar que, dado que habían invadido mi casa sin mi consentimiento, hecho lo que quisieron e incluso intentado desalojarme, me resultaba difícil reunir simpatía por las personas que habían perpetrado estas acciones. Incluso con toda esta información, mi perspectiva no cambió. Respondí, es su familia y deben lidiar con eso ustedes mismos. No hay nada que pueda hacer al respecto. Mis palabras provocaron que mi exmarido entrara en pánico. No digas cosas así. Estamos en serios problemas. Ni siquiera podremos pagar el alquiler del apartamento y mañana tendremos dificultades para conseguir comida. Solíamos ser una familia, ¿verdad? Por favor, ayúdanos, suplicó con su voz casi al borde de las lágrimas. Sin embargo, no estaba convencida. Durante mis momentos de problemas, él no mostró ninguna disposición a ayudar, y junto con mi suegra, me menospreciaron. Mi cuñada y mi cuñado se hicieron eco de sentimientos similares. Leyes que constantemente me menospreciaban, se burlaban de mi apariencia simple y mi forma tradicional de pensar. Sus insultos eran profundos y expresaban abiertamente su deseo de que me mantuviera alejada, alegando que mi comportamiento anticuado se les estaba contagiando. Su desprecio por mis sentimientos era evidente. En cuanto a mi suegra, ella no solo exacerbó la situación sino que también me presionó para concebir un hijo lo antes posible. Me sometió a extraños remedios herbals, citas médicas innecesarias e incluso difundió rumores entre nuestros vecinos, etiquetándome falsamente como una esposa estéril. Mirando hacia atrás, no hubo ni un solo aspecto positivo de mi matrimonio. Mi exmarido, que había sido amable antes de casarse, se transformó en la marioneta de su madre después de nuestra boda. El primer día que mi suegra irrumpió en su casa mientras yo estaba fuera a una cita, ella le expresó su decepción a mi esposo y entre lágrimas declaró su deseo de hacerse amiga mía. Mi exmarido me regañó sin molestarse en escuchar mi versión de los hechos. Ella dice que quiere llevarse bien, pero lo único que hace es hablar. Mi hijo parece haber perdido peso recientemente. ¿Es porque tu cocina es tan mala que no puede comer adecuadamente? Estos fueron los tipos de comentarios hirientes que ella hizo en voz alta, tanto en casa como en público, sin dejarnos espacio para establecer ningún tipo de relación. Mi cuñada y mi cuñado se unieron para ridiculizarme abiertamente. Frente a tal comportamiento, me di cuenta de que ya no podía intentar conectarme con las personas que me trataban de esta manera. Independientemente de lo que dijeran o hicieran, mis sentimientos no cambiarían. Les transmití esto. Les dije firmemente que no podía ayudarlos y colgué el teléfono, indicándoles que no volvieran a contactarme. Sin embargo, estaba muy consciente de la persistencia de mi exmarido y anticipé que podría cambiar su número e intentar comunicarse conmigo una vez más. Decidí cambiar mi número de teléfono y acudir a una tienda durante el fin de semana. Pero antes de que pudiera hacer ese cambio, los cuatro tomaron medidas drásticas. Violando la promesa del abogado, aparecieron de repente en mi casa a las 11 p.m., exigiendo que los dejara entrar e insistiendo en que los acomodara porque éramos familia. Golpearon la puerta y alzaron la voz sin tener en cuenta lo tarde que era. No podía creer que estuviera tratando con personas tan fuera de control. Me encontré perdida y consideré llamar a la policía lo antes posible. Mientras contemplaba esto, escuché sirenas acercándose desde afuera. Parecía que un vecino preocupado había tomado la iniciativa. Tan pronto como el grupo escuchó las sirenas de la policía, asumieron que alguien había llamado a las autoridades e intentaron huir. Sin embargo, en ese momento, una multitud ya se había reunido, dejándolos sin escapatoria. Los oficiales que respondieron los escoltaron a los cuatro a la estación de policía. Me interrogaron sobre el incidente y les di un relato detallado de todo lo que había sucedido. La noticia del incidente se difundió rápidamente por el vecindario. Para mi sorpresa, entre los espectadores estaba uno de los compañeros de trabajo de mi exmarido. Al día siguiente, toda la oficina estaba al tanto de lo ocurrido.
Dado que mi exmarido ya estaba luchando debido a un recorte salarial, su participación con la policía provocó que la compañía tomara medidas adicionales. Finalmente, lo despidieron de su trabajo y se vio incapaz de pagar el alquiler de su apartamento. Los problemas financieros tensaron su relación con la familia de su hermana, lo que resultó en la disolución de su acuerdo de vivienda compartida. Actualmente, Bob reside en una vivienda pública y su madre trabaja en varios trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Incluso su madre se ha unido a la fuerza laboral, asumiendo trabajos a tiempo parcial algunos días a la semana en un esfuerzo desesperado por ganar dinero.